Vale, pues ya estamos grabando. Bienvenidos a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Dadme un segundito. Porque es la primera vez que comparto pantalla con eh, esta. Perfecto. Que es la primera vez que comparto pantalla con esta herramienta. Vale, perfecto. Eh, ¿Veis todos mi pantalla? ¿Veis todos lo que estoy compartiendo? Que yo entiendo que sí. Perfecto. Genial. Vale. Lo voy a dejar así porque si no se va a compartir en ambas y entonces no voy a ver el chat, ni voy a ver nada, ni voy a ver lo que estoy compartiendo. Entonces lo dejo tal cual así, ¿vale? Entonces, voy a ocultar esto. Vale, creo que hay alguien que tiene el micro abierto, si lo puede cerrar, porque me estoy oyendo de fondo. Vale, gracias. Vale, primero de todo, antes de nada, me presento, ¿vale? Yo soy Cristina, soy la psicóloga que colabora con la ADC hace aproximadamente unos 3 años. Y si pues pedís alguna cita con la ADC, pues probablemente os encontréis conmigo. He dejado mi mail al final por si alguien tiene alguna duda, quiere la diapositiva, necesita alguna cosa, ¿vale? Para que no se me haga muy largo, probablemente sean unos 45 minutos de presentación. Intentaré que sea un poco menos para abarcar un poco más en las dudas. Y si veis que estoy mirando el reloj o lo que sea, es la bomba. Entonces, eso, lo dicho, cualquier cosa, pues me vais escribiendo por el chat y creo que lo puedo ver. Entonces, un poco la línea de la presentación. Yo tengo diabetes tipo 1 desde el 2005, hace 19 años, de aquí que lo ponga tan grande, que tengo diabetes. Eh, en estos 19 años han pasado muchas cosas, hay muchísimas experiencias. Tengo una glicada actualmente de 6,1, ¿vale? Este número, esta glicada, no es para poner eh, qué bien que lo hago, soy buenísima a nivel de diabetes, o para que os podáis comparar conmigo, sino que es precisamente para que sepáis que llevo un buen control. Por tanto, todo lo que os voy a poder compartir o los consejos que os puedo recomendar, que no sirven para todo el mundo, que no son para todos, que os lo está dando una persona que lleva un buen control, ¿vale? De eso me gustaría hablar un poco más adelante, a nivel de recomendaciones cuando vayáis a buscar una o un profesional o una persona que sepa de diabetes, ¿vale? Simplemente mi glicada es para que sepáis que de momento, a día de hoy, tengo un buen control de la diabetes, a pesar de que han pasado 19 años, y desmitificar un poco todas estas cosas de, pues, ¿qué pasa cuando llevas muchos años con diabetes? Pues puede no pasar nada, tranquilamente. Me gradué en psicología de adultos y tengo un máster en psicopatología de adultos por la Autónoma. Y como comentaba, pues soy colaboradora de la ADC desde el 2020. Entonces, un poco paso a paso, ¿no? El objetivo, ¿vale? Para mí de hoy es poder convivir con todas las realidades, es decir, no solo enfocarnos en que la diabetes pues la tiene una persona y convive con ella, sino en la realidad de familiares, amigos, incluso cuidadores y cuidadoras. Al final, no solo afecta a la persona, sino que todo su alrededor se ve, se ve un poco, vamos a decirlo así, condicionado o se ve eh, afectado de alguna manera, ¿vale? Me gustaría que me dejarais por el chat, si os parece bien, de que me pudierais decir, pues, en vuestro caso, si sois, pues, personas con diabetes, si sois cuidadores, si sois familiares, amigos, una persona que se interesa por el tema, ¿vale? Quizá, pues, has venido aquí porque te interesa y quieres saber un poco más. Entonces, si os parece bien por el chat, me podéis escribir solo una frase y así pues tengo un poco la idea de a quién me estoy refiriendo y así también puedo enfocar un poco más la charla a más o menos cosas. ¿Vale? Si veo que hay mucha gente
que es paciente con diabetes, pues le enfoco para un lado. Si es más familia, persona, perfecto. Vale, genial. Gracias. Voy viendo los comentarios. Así me va muy bien para ir enfocando. Entonces, sintiéndolo mucho, no hay una fórmula mágica, ¿vale? Si aquí alguien está buscando una fórmula de, pues mira, vengo aquí, me dan 4 consejos y ya está, no existe, ¿vale? Al final, convivir con diabetes es una carrera de fondo, es una, es un reto con el que hay que aprender a convivir, igual que el que lleva gafas, pues tiene que aprender a llevar gafas. Sé que no es tan sencillo, pero al final es una carrera de fondo, ¿no? Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de adaptarnos a las situaciones y es intentamos retarnos de manera constante, ¿vale? Es importante gestionar las expectativas, es decir, am, cuando una persona, ahora que lo estoy viendo por el chat, ¿vale? Tenéis un niño, una niña que acaba de debutar, cuando vosotros pues acabáis de debutar hace poquito tiempo, cuando pues a mi padre o a mi madre o a mi tía le acaban de... ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Que lo cierre, porfa, que si no me oigo yo de fondo. Gracias. Es importante que podáis gestionar las expectativas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay muchas cosas que no se pueden hacer al principio, cuando hay un debut, sobre todo pues en el caso de los niños y la gente más adulta de tipo 2, lo de pues contar las raciones, pesar con la báscula, tener que ir a un restaurante y decir, ponme X gramos de arroz o X gramos de pasta, pues obviamente es muy necesario para el principio, pero a medida que va pasando el transcurso de la diabetes y somos más autónomos y tenemos más el control o los niños son más grandes o la persona con diabetes pues ya tiene no sé, coge una rutina de ejercicio o ha cogido una rutina de deporte, se pueden gestionar otras expectativas. Es decir, al principio pasa de ser muy estricta hasta que luego se pueden ir flexibilizando algunos de los requisitos de la diabetes, ¿vale? Entonces, bajo el lema o la pregunta que me han hecho muchos, en este caso papás y mamás, de ¿se puede hacer de todo? Sí, dentro de unos límites, es decir, se puede hacer de todo siempre y cuando esa persona tenga una preparación, esa persona tenga cierta autonomía, esa persona haya pasado por ciertas actividades. ¿Vale? No es ¿puede comer helado de chocolate y acaba de debutar hace una semana? Pues probablemente no. ¿Puede hacerlo de aquí un mes? Pues no lo sé. Dependerá de muchos factores. Pero es importante esta gestión de expectativas, sobre todo si trabajáis con personas con diabetes, de dar los mensajes adecuados en el momento adecuado, ¿vale? Puede necesitar periodos de desconexión. Esto es una cosa que he oído muchísimo hablando con personas con diabetes. Am, en el sentido de que muchas veces esto nos supera, nos agota, es cansado y no únicamente a las personas con diabetes, sino unos padres o unas madres que están todo el día, oye, pínchate el dedo, ponte insulina, ¿a cuánto estás? ¿Te ha dado una hipo? ¿Estás a 80? No corras, no vayas al gimnasio, ¿has cenado ya? ¿Vale? Es cargante, es un constante control. Entonces, puede necesitar periodos de desconexión tanto para los cuidadores, padres, amigos, familiares, si convives con tu pareja y llega un punto que cada noche tiene hipoglucemia, yo qué sé, va al gimnasio y tengo que llevarle el zumo, puede necesitar estos periodos de desconexión para la propia persona y para la gente que convive con esta persona. Entonces, es normal que en una persona que lleva un largo recorrido en diabetes, como puedo ser, por ejemplo, yo, veréis que siempre me pongo de ejemplo, porque es importante hablar de la experiencia de uno, porque nada vale para todos. Es importante también tener ciertos periodos de desconexión. ¿Significa esto, por si me lo vais a preguntar, que mi hijo puede dejar de pincharse? No, porque, ¿cómo se dice? ¿Puede dejar de respirar? No,
pero sí que podemos ser ciertamente, como comentaba antes, flexibles en algunos periodos, ¿no? Pues tener, pues en vacaciones ir un poquito más altos, ser un poquito más flexibles, pues en el cumple de un amigo o de una amiga. Si se va a ir de viaje con los amigos, pues intentar esa semana Mm, bueno, viene siendo todo el rato ser más flexibles. Y en nosotros mismos, ¿vale? En cómo nos afecta a nosotros mismos también. En tener periodos de desconexión de no obsesionarnos con la glicada, no obsesionarnos con el peso, no obsesionarnos con los hidratos, pero vuelve a ser un tema puntual. Vuelve a ser una especie de oasis temporal en todo nuestro recorrido con diabetes, en los 30, 40, 50, 60, 100 años que vayas a estar con diabetes, pues tener pequeños periodos de desconexión, que no significa dejar el autocuidado, significa desconectar un poco de la diabetes en general, ¿vale? En línea del punto 2, ¿vale? Gestionar las expectativas, hay que adaptar la diabetes a tu estilo de vida. Al principio y en el debut, y sobre todo si hay niños pequeños de por medio o si hay gente mayor que lleva toda la vida haciendo lo mismo, am, hay que adaptarse a la diabetes, ¿vale? Es decir, hasta que no hay un buen control, un manejo y una buena autonomía, no podemos adaptar la diabetes a nuestro estilo de vida, porque no nos conocemos, no conocemos cómo vamos a reaccionar y la diabetes no es una fórmula matemática, no es mm, me tomo esta pastilla y hago lo que quiero, o me pongo la insulina y me como un gofre Nutella, luego me pongo insulina otra vez y me voy al McDonald's y me pongo insulina y me pongo insulina. Al principio hay que adaptarse 100% a entender lo que estamos viviendo, a saber controlar, a entender cómo responde nuestro cuerpo, pasar la luna de miel. Eh, Hay una serie de etapas que son imprescindibles para, a partir de aquí, adaptar la diabetes a nuestro estilo de vida. No siempre se va a poder. No siempre va a ser fácil, porque si me decís, no, es que mi sueño es irme de mochilero a Tailandia, pues probablemente haya que negociar muchas cosas por el tema de la temperatura, la insulina, dónde te vas a hospedar, la comida que vas a comer. Aquí hay un cierto bagaje, pero es compatible y para descargar toda esta carga emocional, que ahora se oye mucho en redes sociales, ¿no? La carga emocional pues de las madres, de los padres, y demás, esta carga emocional y mental que tiene la diabetes, se puede adaptar y se puede aprender a convivir con ella. La comunicación clave para un mejor desarrollo emocional, eh, la frase es literal, es por sí sola, es decir, comunicarnos con nuestros profesionales, comunicarnos con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro hijo, nuestro padre, nosotros con los demás con nosotros, es fundamental. Yo, bueno, ni yo ni nadie tenemos una bola de cristal, entonces es importante que no solo nos fijemos en lo que yo siento, lo que me pasa, lo que yo creo, sino que tengamos una conversación con esa persona. Os pongo ejemplos de todo, ¿eh? Si hay algo que no se entiende, por favor, luego abierta a puntualizarlo todo, ¿eh? Pero, am, ¿cómo os lo explico? Cuando un adolescente no se quiere pinchar y te dice, no me pincho, es que se me ha olvidado, es que me he comido esto porque he ido con mis amigos y quiero ser normal, no está siendo una persona. O sea, por fuera la primera impresión es está siendo una persona descuidada, está siendo una persona, no está siendo maduro, está actuando como un niñato, ¿vale? Podemos hablar tal cual. Pero en el fondo aquí hay otra comunicación, que en adolescentes es muy difícil, ¿eh? Es más complicado, pero aquí hay un trasfondo, me han diagnosticado una enfermedad crónica, no sé cómo manejarla, no la acepto, la estoy rechazando, yo no me quiero pinchar. Y no son conscientes muchas veces de todas las complicaciones que tiene esto al final, y no estoy descubriéndole a nadie, y no quiero dramatizar la situación, la diabetes la llaman la enfermedad silenciosa, porque una cosa que estás haciendo ahora puede traerte complicaciones de aquí 10 años. ¿Significa eso que voy a tener que estar 10 años sufriendo? No, significa que tienes que tener ciertos controles con los profesionales y ya está. Pero al hilo de todo esto venía porque,
comunicarnos, tanto nosotros como los familiares, con lo que ven en nosotros es súper importante. Entonces, yo no puedo ayudar a nadie que no se quiere comunicar conmigo. Y no hablo solo porque yo soy psicóloga, ¿eh? Sino a nivel vosotros, sobre todo los que sois padres o los hijos, hijas, parejas de personas que tienen diabetes tipo 2, que tengo 40 años, llevo 40 años haciendo lo que me parece a mí bien y de repente me dicen que me tengo que pinchar, tengo que hacer dieta y me tengo que tomar una pastilla. Pues es importante comunicar todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos y todas estas frustraciones, porque si no, se acaba haciendo bola y acaba siendo un problema a tratar posteriormente. Y en la parte de desmitificar bulos, esto lo dejaré abierto, pero viene siendo, he escuchado muchísimas cosas, ¿vale? No solo en mi trayectoria profesional, sino en estos 20 años siendo diabética, he escuchado muchas cosas. Que si no podemos comer azúcar, que si no podemos, ¿qué es lo peor que he escuchado? Que si yo no me puedo bañar sin la bomba, que si me tengo que duchar con la bomba, porque yo llevo bomba, no sé si lo había dicho, pero llevo bomba, que si tus hijos no pueden ir a viaje de fin de curso, que si no pueden vivir solos, que si no pueden comer ciertas cosas, que si no podemos ir a ciertos países, que si nos rechazan en las mutuas. O sea, yo he escuchado de todo. Entonces aquí hay que sentar un poco vuelta al ruedo, igual me repito mucho, las expectativas. Mm, ¿Se puede hacer de todo? Depende de qué y cómo. Sí puedes hacer de todo, sí puedes comer de todo, pero no puedes comer de todo eternamente, no puedes comer de todo sin llevar un control y definitivamente no puedes comer de todo si no te sabes controlar. Esto es así. Entonces, hay que desmitificar muchas cosas para que vosotros también esta carga mental, esta ansiedad de acaban de diagnosticar a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mi hijo, a mí mismo, me acaban de diagnosticar, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer y qué no? Todo dependerá del control que lleve la persona y dependerá mucho de lo que se quiera interesar y formar y lo que sea. Es decir, mm, ¿me puedo ir a Alaska 3 meses? No lo sé. No lo sé y no soy la persona para responder a esto, pero si investigas, adaptas un poquito y llegas a unos acuerdos, claro que se puede hacer de todo. Con estas comillas, ¿eh? No quiero tampoco alentar a nadie a irse de golpe a Alaska, por ejemplo, a vivir en un iglú. No sé si en Alaska hay iglús, la verdad. Entonces, cosas que nos pueden pasar y le pueden pasar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a cualquier persona que tenga diabetes. Quiero hacer 2 aclaraciones. Una, no por tener diabetes, la gente tiene más trastornos o son peores, ¿vale? Aquí hay una variable biológica y una variable ambiental. O sea, es una mezcla de muchas cosas. Y 2, no significa que por pasar esto puntualmente o por tener esto diagnosticado, vaya a ser un problema, ¿vale? Es decir, yo lo hablé creo que fue la pasada o en la anterior intervención que tuve hace unos años también con la DC, de que cuando nos diagnostican con diabetes hay que pasar un duelo. Entonces, que tú estés mal o lo estés pasando mal o tengas una época mal después de 5, 6, 7, 200 años, da igual. Todo es cuestión de entender, bueno, ya lo pongo siempre al final de todas las slides, aconsejar, ayudar, organizar y derivar. ¿Vale? Esta es la clave que funciona. Toda esta información que vais a ver a partir de aquí sale de la Sociedad Española de Diabetes, ¿vale? Por si alguien quiere consultar la fuente. No la he sacado de Google, de cualquier sitio, sino que la he sacado de la Sociedad Española con Diabetes, que recientemente han hecho varios estudios a nivel emocional. Am, por poneros un ejemplo, ayer estuve con mi educadora en diabetes. Ellos tienen el Hospital Trueta, pues alguien también. Am, y me comentaban que cada vez más dentro de la diabetes se está estudiando cómo impacta emocionalmente el diagnóstico dentro de la propia de la enfermedad crónica, ¿vale? Y cada vez más en las carreras de psicología, en los másters, se da más importancia
a el efecto de la diabetes a nivel emocional, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, que nadie se alarme, no pasa nada si sufrimos una época de estrés, una época más triste, una época donde tenemos un peor manejo emocional por la diabetes, siempre y cuando sea un periodo. ¿Vale? Estamos hablando de un periodo de tiempo determinado que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin y podemos pedir ayuda o podemos resolverlo por nosotros mismos. ¿Vale? A partir de aquí, cuando ya es prolongado en el tiempo, afecta al área tanto social como laboral y familiar, ya estamos hablando de otro tipo de problemas, que no siempre tienen que ir solo de la mano de la diabetes, sino que suelen venir con un factor genético y un factor ambiental, ¿vale? Y una cierta predisposición. Aclarado esto, os explico un poco. El concepto distrés es básicamente estrés por diabetes, ¿vale? Puede aparecer en cualquier fase de la diabetes, lo que decía antes, no es una patología como tal, de momento se puede, es como sufrir un episodio de estrés prolongado, para que nos entendamos, ¿vale? Y es una excesiva preocupación, una excesiva atención por la diabetes, ¿vale? Entonces, al final el estrés por diabetes es, ¿cómo os lo diría? Es un estrés específico por la diabetes, por la carga, por el peso, el autocuidado diario y por las complicaciones a largo plazo, ¿vale? Entonces, al final es un estado de tensión constante por o dado por la diabetes, ¿vale? Entonces, si no se trata, puede causar burnout. Burnout viene del concepto del inglés de quemarse. ¿Vale? Básicamente es quemarse. El burnout se puede dar en un ambiente laboral, se puede dar en un ambiente académico, se puede dar en cualquiera de sus fases, digamos en cualquier ámbito, perdón. Entonces, es lo que comentaba justo ahora, ¿no? Si lo tengo un tiempo durante el debut, un tiempo que, no lo sé, tengo una mala época en el trabajo, eso me está poniendo más nervioso, nerviosa, encima mi diabetes se está alterando, pues y me acabo preocupando mucho más por la diabetes que por el trabajo, pues es algo normal. Si esto se alarga en el tiempo, no acepto que tengo diabetes, no acepto el autocuidado, no me lo miro, no quiero saber nada y me niego y me acabo quemando, se asocia habitualmente a peores cuidados en diabetes. Es decir, si estoy cansada, si no tengo ganas de saber nada de diabetes, si no me quiero pinchar, si como lo que quiero porque yo quiero hacer vida normal, si hablando más del tipo 2, ¿no? Si yo no hago, que esto lo he visto mucho, desgraciadamente, personas, incluso en mi ámbito personal, que dicen, bueno, es que tengo el azúcar un poco alto, me han dicho que me tome la pastilla y que haga dieta, yo me tomo la pastilla y no hago dieta, ¿vale? Esto sería lo contrario al distrés. Sería una completa evitación y aceptación de la diabetes. Entonces, ¿esto qué hace? Que tú tengas el azúcar mucho más elevado y que tengas más riesgo de complicaciones, ¿vale? Estás comprando más tickets para la noria. Esto es así. Entonces, el distrés presenta diversos grados, ¿vale? Y a nivel de frecuencia, os lo he puesto abajo, en diabetes tipo 1 es más o menos la mitad de la población diagnosticada. Pensad que aquí no se han hecho estudios con toda la población, probablemente sea una muestra mediana, ¿vale? O sea, que tampoco os autodiagnostiquéis todos, ¿vale? El distrés no solo puede aparecer en personas con diabetes, sino en familiares de personas con diabetes, ¿vale? Porque al final, si tú estás cuidando a un peque, ahora que lo veía, ¿no? Un niño de 11 años, de 5, de 4, ¿vale? Pues también puede sufrir diestrés, ¿vale? Entonces, en personas con diabetes tipo 2 con insulina, la sufre también la mitad. Y en diabetes tipo 2 sin insulina, uno de cada tres. A ver, tiene toda la lógica del mundo. La gente que se está tomando una pastilla, está haciendo dieta y hace deporte y se le regula el azúcar, tiene un impacto menor en su estilo de vida. La gente que se tiene que empezar a pinchar insulina, tiene que hacer dieta, tiene un impacto mayor y ya los que directamente vamos con una bomba
tenemos que vigilar lo que comemos, te puede dar hipo, pues obviamente tiene un impacto mayor. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay una especie de test, bueno, hay un test oficial para poder diagnosticarlo y al final vosotros como familiares, ¿vale? O cuidadores o cuidadoras, lo que podéis hacer, incluso vuestros propios profesionales, es aconsejaros, es todo el rato lo mismo, aconsejar, ayudar, organizar y derivar. Es decir, yo te aconsejo que lleves un mejor estilo de vida, te ayudo, pues me voy contigo a andar, te ayudo a contar raciones, estoy ahí para ti, organizamos juntos un plan de acción y derivamos si no hay otra opción, ¿vale? Que al final, pues a un endocrino, a un psicólogo, a una enfermera, a la DC, a los grupos que tiene de soporte, pedimos ayuda antes de que sea peor. Dame un segundo, que ahora no se ha cambiado la diapositiva. Vale. Otras cosas que nos pueden pasar, miedo a la hipoglucemia. Creo que me daría hasta, hasta cosa decir cuántas personas, si le queréis lo podéis decir, cuántas personas eh, han tenido miedo a la hipoglucemia. Miedo a que me pase algo, miedo a que le pase algo a mi hijo o mi hija, perdón que siempre hablo masculino, miedo a que le pase algo a mi pareja, miedo a que le pase algo a mi padre, a mi madre. Esto nos pasa a todos y no por eso es un trastorno, ¿vale? O sea, quiero dejarlo claro. Es un miedo natural, es un miedo adaptativo, porque es un miedo a una consecuencia. Pero este miedo no nos tiene que parar. Es decir, no tiene que ser vinculante de, pues como tengo miedo a que mi hijo tenga una hipoglucemia, yo no lo llevo a clases de piscina. Aquí es cuando es un problema. Tener miedo a una hipoglucemia porque quieres a esa persona y no quieres que le pase nada, es normal. Tener un miedo irracional a una hipoglucemia y por lo tanto no hacer determinadas cosas, no tener determinadas conductas o no dejar que haga determinadas cosas, que no sea viaje de fin de curso, no ir a hacer algún viaje, a no ser que sea algo que esté fuera de toda lógica. Eh, Tener esas conductas evitativas ya empieza a ser un problema, ¿vale? Entonces, am, responde bien al tratamiento y abordaje psicosocial, es decir, pues a desmitificar y a poder hacer ciertas prevenciones y educar. Perdón por la palabra educar, pero es decir, es educar a las personas con cuándo es normal tener miedo y cuándo no es tan habitual tener miedo. Y cosas que me sorprendió leer en su momento es que también puede estar relacionado no solo el miedo a la hipoglucemia, sino el miedo a la hiperglucemia y a los cuidados específicos de la diabetes. Es decir, a ponerte el sensor o a estar sin sensor, a pincharte o miedo a olvidarme de pincharme. Es decir, no solo está relacionado con tener una hipo, sino que hay personas en las cuales el abanico es un poco más amplio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tengo miedo o cuando posiblemente tenemos miedo a la hiper o a la hipo y es un miedo, vamos a llamarlo irracional, ¿vale? Es un miedo que es vinculante, ¿vale? Es un miedo que nos paraliza, que hace que no podamos hacer cosas, pues que hay problemas de autocuidado y relaciones laborales y sociales. Es decir, hay un segundo. Vale. Hay problemas, por ejemplo, con tengo miedo a las hipoglucemias, entonces me lo invento, no voy a ir a cenar con mis amigas porque me da miedo que me dé una hipo. ¿Vale? Al final es un problema de autocuidado, no es un problema más laboral o más social, perdón, pero en el tema de autocuidado es tengo miedo a las hipos, por lo tanto me pongo menos insulina y como más. Acabo teniendo una hiper. Entonces se asocia a peores controles a lo largo del tiempo. ¿A quién afecta? Pues en diabetes tipo 1, pues a uno de cada 7, si no me equivoco. Sí, y en diabetes tipo 2, algo parecido, creo que con insulina es uno de cada 8, o sea que no es algo común. Repito, tener miedo a una hipoglucemia es normal, que te dé respeto, porque tiene consecuencias.
pero lo que no puede hacer es limitar nuestra vida o limitar la vida de las personas con las que convivimos. Y uno de los que más me ha sorprendido son las barreras psicológicas en la utilización de insulina. Esto sobre todo es para personas con tipo 2, ¿vale? Sin insulina. Es decir, cuando nosotros y nosotras tenemos tipo 2 o cuando una persona de nuestro entorno tiene tipo 2, hay una barrera a usar insulina. Am, entonces, aquí qué pasa, ¿no? Que se retrasa el diagnóstico por insulina y empeora el diagnóstico. Es decir, si a mí me da miedo ponerme insulina, llega un punto que retraso todo el tratamiento y empeoró el diagnóstico porque realmente me hace falta. Entonces hay una peor autopercepción de la salud, hay una evitación, hay una frustración y se asocia a miedo de hipo o hiperglucemia. O sea, están básicamente muy conectadas. Y lo mismo de antes, aconsejar, ayudar, organizar y derivar. ¿Qué puedo hacer yo? Desmitificar, preguntarle a un profesional, por favor, no busquéis en Google, ¿vale? Eso es prohibido. Preguntarle a un profesional eh, sí, cuáles son las ventajas, empezar por dosis más bajitas, irnos acostumbrando, probar sistemas como la bomba. Ahora, por ejemplo, en la tienda hay tiendas de diabetes y venden aparatos para que el pinchazo duela menos. Eh, buscar herramientas, pero no evitar la manera o ponerme insulina. Que alguien me puede preguntar, bueno, es que si mi padre no se quiere pinchar, ¿yo qué hago? Pues lo mismo, tú aconsejas, tú ayudas, tú apoyas, te puedes apoyar en profesionales, pero al final la persona que lo tiene que entender es, en este caso, tu padre, tu madre o el familiar que sea. Pero es bastante, no es tan habitual, ¿vale? Pero es decir, mm, no es lo más visto en la clínica, pero cada vez es más habitual, porque mucha gente también se pone las pilas haciendo deporte y demás para evitar ponerse insulina. Entonces, a veces no hay mal que por bien no venga. Entonces, un poco en lo que comentábamos de trastornos, cuando ya hay un problema, cuando ya hay un diagnóstico, como puede ser depresión mayor, ansiedad o trastornos de conducta alimentarios, estos son los más comunes. Em, no significa que por tener diabetes todo el mundo vaya a pasar por aquí, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Hay un factor biológico y un factor social, y hay muchos factores, esto es un cóctel, pero la depresión puede afectar a una de cada 4 personas con diabetes tipo 1 y a una de cada 5 personas con diabetes tipo 2. Volvemos a lo mismo. Habitualmente en diabetes tipo 2 el impacto es mucho mayor que en diabetes tipo 1, ¿vale? Entonces, al final, en la imagen que veis abajo, pero se ve muy pequeñita, ¿vale? Entonces os la resumo un poco. Em, Solo distrés por la diabetes hay un 20-30% de casos. Distrés por la diabetes y síntomas depresivos entre un 5 y un 15% y solo síntomas depresivos entre un 5 y un 10%, ¿vale? Y sin distrés y sin distrés por la diabetes y sin síntomas depresivos hay entre un 50 y un 70% de la población diagnosticada con diabetes. Entonces, lo que os decía, no todo el mundo lo tiene, no por tener diabetes te viene en el pack, ¿vale? Hay un 50%, un 70% de población española que no ha sido diagnosticada o no tiene ni distrés por diabetes ni síntomas depresivos, ¿vale? A nivel de ansiedad, una de cada 5 personas con diabetes tipo 1, una de cada 6 personas con diabetes tipo 2. Lo mismo, no es pan para todos. Y me gustaría hacer un inciso en la parte de TCAs, que son trastornos de la conducta alimentaria, porque afectan poquito. La anorexia nerviosa es una de cada 50 personas, la anorexia nerviosa en tipo 2, perdón que aquí me he colado un segundo, aquí. En tipo 2 es una de cada 10, ¿vale? Es decir, afecta muchísimo más a tipo 2 que a tipo 1. Y en los trastornos por atracón, una de cada 5 diabetes tipo 1, una de cada 4 en diabetes tipo 2. Volvemos a lo mismo, en diabetes tipo 2 te puedes tomar una pastilla y puede ser un poquito más flexible, en diabetes tipo 1 no tanto. ¿Vale? Entonces,
De aquí un poco los criterios. Se ha diagnosticado también lo que llaman la diabulimia, que es bulimia con diabetes, ¿vale? Que esto daría por un apartado muy amplio, pero viene siendo pues cuando una persona decide pues comer sus raciones, ponerse insulina y tener conductas purgativas para la pérdida de peso. Entonces esto ya es un problema bastante, bueno, que está cada vez siendo mayor. Volvemos a lo mismo. No significa que lo vayan a padecer todas las personas con diabetes, pero sí que a veces está siendo algo habitual. Entonces, ¿y yo qué hago con toda esta información? ¿No? Me acabas de decir que tengo diabetes o que mi familia tiene diabetes o que mi hijo o quien sea tiene diabetes, que pueden pasarle todas estas cosas, pero que pueda adaptar su vida a un estilo de vida normal, que puede hacer vida normal pero con unas comillas. ¿Yo qué hago? ¿Vale? Punto para mí imprescindible, no solo en diabetes, sino en psicología en general, autoconocimiento y aceptación emocional. O sea, ¿es normal que estemos tristes un periodo de tiempo? Es normal. ¿Es normal hacer conductas de evitación por un debut? Dentro de unos límites es normal. Hay que conocer lo que nos está pasando a nivel emocional, que nos cuesta mucho, y aceptarlo. Ostras, pues estoy pasando por un mal momento a nivel de diabetes. Me tengo que preocupar más de mi glicada, me tengo que preocupar más de la media, pues voy a hacer este esfuerzo para poder estar bien. ¿Vale? O me preocupan las complicaciones, pues voy a tener esa conversación con mi endocrino, endocrina, con mi educador o bioeducadora en diabetes para poder hacer esa pregunta. Yo os pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí ayer. Yo llevo ya muchos años de evolución y yo le pregunté a mi educadora en diabetes, oye, ¿es normal si ahora empiezo a tener complicaciones por diabetes? Yo se lo pregunté. Me podía haber dicho sí y te queda lo peor, me podía haber dicho no o lo que sea, ¿no? Pero yo me estoy enfrentando al miedo que me da 20 años de recorrido con diabetes. Y mi educadora me dijo, am, obviamente a más recorrido de la diabetes, más posibilidades, pero no todo el mundo le pasa. Hay gente que lleva un control nefasto y no le pasa nada. Hay gente que es súper estricta y le pasan cosas. Hay un componente de predisposición genética. Por tanto, ¿yo dónde tengo el control y el poder? Pues en hacer lo mejor posible y llevar los mejores controles posibles. Pero no puedo evitarlo todo siempre y tampoco puedo estar constantemente pensando en que me va a pasar algo, porque ni voy a vivir ni voy a estar bien. Y aquí venía el punto de comunicación, tanto personal como profesional. Pues acudir a amigos, incluso vosotros como familiares o como cuidadores, podéis compartir y debéis compartir con estas personas el me preocupa que te estés olvidando de pincharte, esto a mí me genera que estoy trabajando y estoy pensando en mirar cómo vas en el glucómetro, o mirar si te has tomado la pastilla, o mirar qué has comido hoy, o revisar, o no puedo comprar ni tener, me lo invento, esto ha pasado, esto son hechos reales, no puedo tener galletas de chocolate porque me da miedo que te las comas. Y me genera estrés que tú te las puedas comprar y te las puedas esconder. Entonces estas cosas hay que verbalizarlas, porque nadie tiene una bola de cristal. El apoyo familiar es imprescindible, ¿vale? Porque si estás solo, sola en esto es más complicado, no es imposible, simplemente es más complicado. Identificar esos pensamientos invasivos un poco en la parte de autoconocimiento va un poco ligado el a mí qué es lo que me da miedo, a mí qué es lo que me preocupa, cuál es mi principal foco. Am, y el soporte facultativo, ¿vale? Esto no es, mi objetivo no es que ahora vengáis todos y paséis todos por mi consulta, sino que podáis verbalizar, podáis expresar estas cosas y podáis compartirlas con las personas con las que os pueden ayudar y desmitificar estas cosas y dejar de pensar que mi hijo no puede, o que mi padre no puede, o que yo no puedo, o que no debería, o que no hago. Sobre todo aquí hago un apunte súper importante porque lo estoy viendo mucho en redes sociales, me está llegando habitualmente a consulta y voy a intentar ser lo más educada posible con los falsos gurús, los falsos coach, los falsos expertos, ¿vale? A la hora de
recibir un tratamiento por cualquier tipo de profesional, aseguraros que esta persona sabe cómo enfocarlo para diabetes. Y si más no, que tiene esas nociones, ¿vale? Porque me he encontrado gente con unas glicadas muy altas dando consejos sobre nutrición y deporte en diabetes. Entonces, ¿significa que esta persona lo está haciendo mal? No, pero no le des consejos a alguien con diabetes si la tuya propia no va del todo bien. Dame consejos cuando tú ya hayas controlado la tuya. Y lo mismo si vamos al nutricionista, que esto me ha llegado de profesionales de la salud, de gente que va al nutricionista, al endocrino, a bajarse a cambiarse las potas de la bomba o a cambiarse las potas de la insulina o a cambiarse las potas de la pastilla y resulta que le han dado una dieta de solo verdura y pollo. Esto es un mayor riesgo de hipoglucemias. O al revés, le han dado una dieta para subir peso porque va al gimnasio y le han metido a tope de carbohidratos. Hay que ser conscientes de las manos de quién nos ponemos. Y no solo la gente con diabetes, la gente celíaca le pasa lo mismo. Y también es una enfermedad autoinmune. La gente que tiene tiroides también le pasa lo mismo. Y la gente que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Bueno, cuando van al psicólogo no, pero si vais a buscar una persona especializada en terapia porque tenéis un problema con la diabetes, repito, no hace falta que vengáis a mí, podéis buscar cualquier profesional, pero yo solo pido que tenga nociones, que sepa lo que os está aconsejando, porque he visto de todo. Y seguramente me faltan muchas cosas por ver. Entonces, esto es un poco la slide cookie que tenía que poner, pero es así, es decir, pasamos por varias fases de, pues, por ejemplo, ¿no? Los muñequitos amarillos son los más habituales. No estoy molesto, estoy aburrido de estar con la diabetes, de repente estoy tranquilo, pero luego estoy confundido, estoy cansado. Pasamos por muchas emociones, desde el enfado, la desesperación, el nerviosismo, me decepciono porque yo no sé gestionar mi diabetes. ¿Y qué pasa? Que nosotros si aprendemos, si entendemos, si nos formamos, si preguntamos y somos capaces de comunicarnos, hay un cambio pues estoy decidido a cambiar, estoy seguro de lo que estoy haciendo, estoy feliz porque consigo las cosas que quiero y al final me involucro en el cuidado y el manejo de mi diabetes. Viene siendo todo muy resumido, ¿eh? Entonces, dejo ya de hablar, que llevo ya un rato. Aquí os he dejado mi mail por si a alguien le da vergüenza hacer una pregunta ahora y es que claro, lo voy a poner por un chat y todo el mundo se va a enterar y demás. Me la puede preguntar por privado, es gratis. Así que no hay ningún tipo de problema que me hagáis cualquier consulta. Si queréis el PowerPoint, si queréis saber dónde saco el material, si queréis saber las fuentes, cualquier cosa, me la podéis preguntar por correo. Entonces, a partir de aquí, eh, abrimos la ronda de preguntas. Me gustaría empezar, si os parece bien, por preguntas que tengáis sobre todo el material para poder repasarlo y si yo me he equivocado en algún punto, que puede ser, pues que me podáis preguntar o incidir o quiero saber más sobre esto, explícame más sobre lo otro. Y si no lo sé, me podéis escribir un correo, me lo preparo bien y os lo envío. Y esta sería la primera ronda de preguntas. Podéis hacerla tanto por chat o si levantáis la manita, el quinto icono, empezando por la izquierda, podéis levantar la mano y podéis preguntar por micro. Recordad que está siendo grabada la presentación, por tanto podéis no poner la cámara o ponerla, lo que queráis. Entonces, abro la primera ronda sobre la presentación. Si no hay nada, pasamos a la siguiente. Dejo de compartir o no. Vale, perfecto. Gracias. Primera pregunta. ¿Hasta qué punto influye el estado anímico en las subidas o bajadas de glucosa? Muy buena pregunta, porque siempre se me olvida. Es como demasiado clínico, entonces muchas veces me olvido de explicar esto. Vale. El estado anímico, primero, depende mucho de la persona, ¿vale? No todo el mundo, no hay café para todos. No siempre lo pasamos. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de mí. Soy muy emocional, soy altamente sensible.
Entonces a mí me suele afectar bastante. Conozco otras personas que lo llevan bastante mejor que yo, pero es simplemente por un tema biológico. Al final, cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, estrés, ¿vale? O nerviosismo o tenemos ansiedad, liberamos una hormona que es la hormona del cortisol, que seguramente a más de uno le sonará. Sobre todo se libera mucho por la mañana cuando nos levantamos. Entonces, el cortisol lo que hace es alimentar una respuesta superprimaria, que es la de huida o lucha. Es decir, cuando, os voy a poner mi ejemplo porque yo tengo un gato. Cuando mi gata va al veterinario y le hace una analítica, tiene altos niveles de cortisol porque está muy nerviosa, es un entorno mm, nuevo para ella y se pone muy histérica. Entonces, el cortisol lo que hace es liberar glucosa en sangre, ¿vale? Desde, si no me equivoco, que yo no soy endocrina, desde el músculo para poder aumentar ese cortisol esa glucosa en sangre y poder quemarla si tenemos que huir o tenemos que luchar. Es una respuesta súper primaria. Entonces, a la respuesta de hasta qué punto influye en las subidas o en bajadas, en las subidas influye mucho. ¿Vale? El estado anímico influye mucho. Vuelvo a repetir, depende de la persona, pero habitualmente si se libera cortisol, te sube más el azúcar. En la parte de las bajadas hay una cosa que yo he podido comprobar por mi experiencia, pero vosotros podréis reflexionar sobre la vuestra. Nosotros cuando tenemos un estado más bajito, ¿vale? Estamos más tristes, tendemos a tener una hipoglucemia. ¿Vale? Dentro del sistema límbico se libera una respuesta hormonal que al final lo que hace es que tengamos, que podamos sufrir una hipoglucemia. Entonces, eso pasa también, por ejemplo, con el alcohol. Entonces, ahora os lo diré. Pero bueno, al final el alcohol lo que tiende es a bajar ese ánimo. Entonces, es un depresivo, de hecho, el alcohol. Entonces, a la respuesta, exacto. Veces en directo a veces me atasco. A la respuesta de cuánto afecta en función de la persona, pero suele afectar bastante. Al final, la diabetes es una enfermedad endocrina y la insulina es una hormona. Entonces, todo lo relacionado con las emociones es hormonal. Incluso pues, los periodos de cuando estamos en periodo las mujeres, cuando hay una gestación. Entonces, yo te diría que tiene una alta influencia dependiendo de la persona. Todo este rollo para, para resumirlo en una frase. Entonces, a más podamos actuar, más fácil es frenar esta respuesta automática de nuestro cuerpo. Vale, genial. Vale, cerramos, antes de contestar a la siguiente pregunta, ¿alguien tiene una pregunta más sobre la presentación? Si no, que calle ahora o que hable ahora o calle para siempre. Vale. Nada, ok. No puedo leer bien el nombre de usuario porque es un invitado, es anónimo, pero lo leo. Mi hijo desayuna cada día lo mismo y nunca le sienta igual. ¿Por qué? A ver, voy a partir de la base de que yo no soy endocrina, no soy educadora en diabetes. Entonces, esto puede ser por varios motivos. Primero, porque, como he comentado, el cortisol se libera siempre antes cuando nos levantamos, ¿vale? El cortisol nos ayuda a despertar, es una de las hormonas que nos ayuda a despertarnos, ¿vale? Por eso, si alguna vez os hacéis una analítica para hablar del cortisol, suele ser a primera hora, como todas las analíticas, pero es importante que se haga muy pronto por la mañana, recién levantados. Puede ser también por un factor de tiempos de insulina, es decir, si se pone la insulina media hora antes, 15 minutos antes o en el momento de ponerte la insulina. Puede ser un tema de ejercicio físico, no sé qué edad tiene tu hijo, pero puede ser que si ha hecho ejercicio físico el día anterior, pues el ejercicio tiene una duración de 24 horas, puede ser por el ejercicio, puede ser también porque se está creciendo, se está desarrollando, pues tenga lo mismo, ¿no? Una respuesta hormonal de crecimiento. Vale, 6 añitos. Puede ser por eso. Y también puede ser por un estado emocional, es decir, de voy a ir al cole, voy a estar con mis amigos, o no me apetece ir al cole, o estoy más triste. Entonces, dependiendo
habría que ponerlo todo en un contexto. Siendo tan pequeño, yo optaría por parte de crecimiento, parte emocional. Al final se está desarrollando emocionalmente eh, y, y estamos estableciendo está aprendiendo todos los patrones de conductas sociales. Entonces, yo te diría, y sin saber nada y sin saber contexto, que puede ser por estas varias cosas. Habría que controlar las variables una por una para ver cuál es la que falla. Gracias, Judith. Vale, a ver, en este caso, si debutó hace 4 meses, tened en cuenta que está aún en periodo de luna de miel. ¿Vale? La luna de miel, por si alguien no lo sabe, es el periodo cuando acabas de debutar y tu páncreas aún está liberando cierta insulina. Entonces, el páncreas cada vez se va apagando poco a poco. Cada persona tiene una luna de miel más o menos larga. De hecho, la luna de miel engaña mucho. Yo fui una de las personas que en la luna de miel me pensaba que esto era facilísimo. Entonces, si debutó hace 4 meses es normal que no le sienta igual, porque su páncreas aún libera insulina. Entonces, habrá días que su páncreas libere más insulina y entonces al liberar más insulina, segundo, vale. Al liberar insulina, pues hay días que le dé una bajada de azúcar y hay días que le dé una subida de azúcar. Así explicado muy por encima. Más dudas, más preguntas, más cosas. No hace falta que sean relacionadas con la presentación, que pueda ser relacionada con otro tipo de cosas, si las hay. Aprovecho para beber agua mientras alguien escribe. Vale. Marta, la grabación seguramente la colgará la ADC en YouTube, si no me equivoco. Entonces, en breves, supongo que os mandarán un link para poder verla. Si no me equivoco, lo puedo preguntar y si alguien tiene dudas, si no se puede poner en contacto con la ADC y contestar. Vale, Naya, ¿a qué te refieres con que para ti fue difícil la luna de miel? A ver, os voy a poner en contexto. El que tenga tiempo que se quede. Yo debuté hace 20 años. Bueno, no, 19, vamos a ser puristas. En 2005. Cuando yo debuté, debuté de una manera muy graciosa, porque yo fui de colonias con el cole y los niños se metían conmigo porque no paraba de hacer pipí y me comí media bandeja de macarrones. Es decir, si sois padres o habéis ido de colonias, las bandejas de macarrones de las colonias son así de anchas. Pues me comí la mitad, ¿vale? Sin pena ni gloria. Pero yo he sido una niña que siempre comía mucho y que hiciera pipi, pues yo qué sé. Ok. Llegada a las colonias me meé en la cama. Entonces fui a la revisión con el pediatra y me vieron un poco de azúcar en la prueba esta que te hacen del pipi. Y me llevaron, y mi padre, pobre hombre, me llevó a Calella por si tenía un problema en el riñón o tenía diabetes. Y en el coche pensé, pues lo del riñón, qué putada, mejor diabetes que no sé lo que es. Creo que no sé si puedo decir. Es igual. Y llegué allí, me pincharon en el dedo y estaba a 399. Entonces fue un poco dramático el momento en el que te cogen para pincharte insulina porque estás haciendo una cetoacidosis. Entonces, para mí fue difícil en el sentido de que yo me tenía que pinchar mezclando dos botecitos así pequeñitos de insulina y cogiendo la insulina de uno, cogiendo la insulina del otro y haciendo yo la mezcla. Esto hace 19 años. Entonces, claro, yo pensaba que era muy fácil, porque al tener la luna de miel me pinchaba súper poquita insulina, iba con, creo que 2 unidades cada vez, ¿qué tal? Me pinchaban el dedo y estaba súper bien controlado. En el momento en el que se me acabó la luna de miel, que me parece a mí que me duró un año, creo, además justo yo había empezado a menstruar, entonces se juntó todo un poco todo, em, claro, es un golpe, porque de repente te sube la glucosa, te ponen más insulina, te tienes que pinchar más veces, tienes que controlar más las raciones. Durante la luna de miel, al principio, como tu páncreas aún funciona, te puedes permitir un poco más de descontrol. Un poco por eso para mí fue difícil, tuve que ponerme un poco al día.
más dudas, más cosas. Aún queda un ratito, o sea que si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber algo, estos momentos se me hacen raros. Hmm, mm, Sí, Pilar, hay dentro de la rama de la psicología, para lo que es el diagnóstico de los trastornos, siempre se hacen pruebas psicométricas para evaluar el grado o el riesgo de sufrirla, ¿no? Un poco para cuantificar y ponernos en contexto. Entonces, a nivel de distrés, hay un test que te puedo buscar el nombre, si me das un segundito, que usan o que tienen que usar los profesionales para poder sacarlo. Dame un segundo que estoy mirando vale. El cuestionario se llama Áreas problemáticas en diabetes, PAID por sus siglas en inglés. ¿Vale? Y son 20 ítems para evaluar el distrés en diabetes. ¿Vale? Y luego hay un cuestionario en la versión española. ¿Vale? Entonces, esto es lo que usan o lo que usan los psiquiatras, los psicólogos para poder evaluar si hay distrés y en qué grado. ¿Vale? Normalmente solemos hacerlo así. Entonces, son una serie de ítems y la persona va contestando y en función del resultado eh, no significa que se le encajone, ¿no? Pero significa que está según las respuestas del día 19 de abril, estás en este grado. Y entonces se toman las acciones correspondientes. Vale, siguiente pregunta. ¿En niños también se dan situaciones depresivas? Buf, A ver, partimos de la base que yo soy graduada en psicología de adultos, aunque también he trabajado con niños y adolescentes. Se pueden dar situaciones depresivas y no solo por la diabetes, es decir, la población infanto-juvenil tiene su propio libro de problemas. Hablando en el caso de la diabetes, los niños suelen aceptarlo mucho mejor, es verdad, porque tienen menos recorrido. Al final, si yo llevo 30 años haciendo lo mismo, pues ahora no me apetece pincharme, ¿no? Los niños suelen tener una mayor tolerancia, una menor frustración y una mejor aceptación, porque como lo han vivido así desde que más o menos tienen conciencia, les es mucho más fácil. Pero obviamente sí que se pueden dar situaciones de, no diré depresión, pero sí de un estado de ánimo más bajo por el tema de la diabetes. Sobre todo, los niños tienden a compararse mucho con los otros niños. De, pues este no, este tal. Entonces, claro que les puede pasar. No tengo datos de estudios para decirte la proporción, si más o menos, pero sí que les puede pasar. Aunque lo llevan bastante mejor que los adultos, debo reconocer. ¿Más dudas o comentarios? Si alguien quiere comentar algo, sea algo que no le ha gustado o algo que sí le ha parecido interesante o algo de lo que quiera que saque más información, más o menos. Mm, mm, mm. Vale, pues lo voy a dejar aquí, básicamente porque a mí sí que me eleva el cortisol presentar yo sola. A ver, perdón, Raquel. Sí, hay aparatos para que duran menos los pinchazos. Yo no los he probado, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, yo no los he probado porque básicamente hace muchos años, bueno, muchos tampoco, pero hace bastantes años que voy con bomba. Entonces, yo ya me he acostumbrado y la verdad es que a mí ya me está bien. Yo creo que ya me han salido callos en todas las zonas. Y que con la bomba te pinchas bastante menos. Pero, dadme un segundo que lo busco. A ver, un segundo. Y sin que yo quiera hacer apología de algo que yo no he probado,
sí que hay como un cacharrito para poder pincharte insulina que dicen que duele menos. O yo conozco gente que lo ha probado y le duele menos. Lo que, mira, se llama aquí, se llama, espera, si queréis, os lo comparto y que cada uno saque sus conclusiones. Yo no quiero ser sponsor de nada, ¿eh? Pero es este, supongo que lo estáis viendo, se llama Tickle Flex. Es un adaptador universal válido para las plumas que ayuda a hacer el pinchazo. ¿Esto cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Lo pones aquí y pinchas. Supongo que también te ayuda a coger un poco más la grasa y hacer un poco más de bulto. Mm, mm, mm. ¿Ves? Sí, realiza función de pellizco. Vale, entonces, si esto os puede servir, maravilloso. Vale, Naya, ¿recomendarías la bomba? Mm, si esta conversación la hubiésemos tenido hace 5 años, hubiese ignorado la pregunta. 100% sí, en función de para quién. No sé si, Naya, te refieres a adultos o a niños o para qué. Yo en adolescentes, pero esto es una opinión personal. Depende de la edad que tengan, no la recomendaría. En niños, depende de la edad que tengan, no la recomendaría. En adultos la recomiendo al 1000, 2000%. A no ser que seas bombero o policía, que quizás es un poco más engorrosa, yo la recomiendo al 100%. Mm, vale. Sí, pues si es para ti, Naya, yo sinceramente, mi calidad de vida con la bomba ha cambiado muchísimo. He dejado de tener que preocuparme, he dejado de tener, por ejemplo, mi pareja dormía mal porque la bomba pitaba todas las noches porque me daban muchas hipoglucemias. Y desde que tengo la 780, que creo que es la más nueva, si no me equivoco, podemos dormir tranquilos todos. Y la verdad es que puedo hacer el deporte que quiera, puedo salir a correr, puedo ir al gimnasio, puedo hacer clases de spinning, puedo hacer una clase de spinning y luego una hora de fuerza y he conseguido la glicada de 6,1 en parte a la nutrición y en parte también a la bomba. Entonces, yo estoy súper contenta porque te evitas pincharte, te vas a cenar con tus amigos, sales por la noche de fiesta y quieres, os voy a poner ejemplos, ¿no? Sales con tus amigos, te quieres comer un plato de pasta, estás ahí hablando en una conversación y te limita porque te tienes que levantar a pincharte, levantarte la falda, levantarte el vestido, bajarte el pantalón, es un poco pesado. Entonces, yo la recomiendo totalmente, porque coges, si queréis os la puedo enseñar, ¿vale? Pero la llevo siempre aquí enganchada, es este cacharro de aquí. Y, y es que le das a dos botones y ya está. Mira, para que os veáis una cosa, hoy llevo 97% del tiempo en rango y yo he comido arroz, tan contenta. ¿Por qué? Porque ella misma pues se va corrigiendo y va poniendo parches, entonces está muy bien. Yo la recomiendo. Sobre todo para cuando se te acabe la luna de miel y sí que dejaría un tiempo para que tú puedas empezar a contar raciones y te sepas estabilizar y yo a partir de aquí me pondría la bomba. Y sobre todo si en algún futuro pues, quieres ser madre o lo que sea. Silvia, en adolescentes, a ver, lo cogemos con comillas. No todos los adolescentes, pero es verdad que puede ser, pues yo qué sé, a veces, según qué deportes practiquen, se les hace más pesado llevar la bomba. Según están constantemente en un crecimiento, entonces a veces la bomba no es em, todo lo precisa que debería ser. Y a veces hay un tema social de no me gusta llevar el sensor porque se me ve, no me gusta llevar la bomba porque pesa, porque al final es un cacharro bastante grande. Entonces, a veces les da como un poco más de rechazo, pero no es para todos, ¿eh? Es decir, la bomba a mí, personalmente me ha ido muy bien,
Pero es verdad que, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si te vas a poner según qué vestidos, y si vas a salir de fiesta con tus amigas, o si te quieres poner un top cortísimo y una falda más cortísima aún, depende, ¿no? Pues más pesado. Lleva el cable, entonces se te puede enredar, pero bueno, también depende del estilo de vida y de lo que le guste a esa persona. Vale, Sandro, a lo de la glecada 6,1 significa que yo siempre, a ver, básicamente es que tengo una glecada de 6,1. Entonces, a lo que me refería con la bomba es que yo no habría llegado a estar tan bien controlada, en parte, si no hubiese hecho un cambio de nutrición y estilo de vida, y en parte porque la bomba lo que hace es pararse cuando ve que vas a bajar y bolos autocorrectores muy pequeñitos cuando detecta tendencia a subir. Entonces tengo un control muy bueno invirtiendo menos tiempo que el que tendría que invertir en pincharme el dedo, mirarme la glucosa, ponerme la insulina, esperarme 2 horas, a las 2 horas mirarme otra vez, o pasarme el sensor, el freestyle todo el rato. Entonces, tengo un mejor control con una mayor calidad de vida. Vuelvo a repetir, no tiene que ser así para todo el mundo. Y si hay alguien que no quiere llevar bomba, que no la lleve. Esto es decisión de cada uno. A mí, que soy más vaga, me va muy bien. No tener que. Yo, de hecho, no me pincho el dedo hace, no sé, años. Desde que la llevo, no me tengo que pinchar el dedo. Pero bueno, hasta el freestyle, ahora hay un montón de marcas, o sea que no. Lo que me ha ido a mí bien no tiene que irle bien a todo el mundo. ¿Alguna cosa más antes de terminar? ¿Más dudas? ¿O comentarios? ¿O feedback? ¿Todos a la vez? Sobre todo lo mismo, he dejado aquí el correo, si alguien tiene alguna duda, le da vergüenza, le da más cosilla, pues que sepa que me pueden contactar y que no hay problema.